Como lo habíamos anunciado, César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, es nuestro invitado de esta hora. Buenos días, don César. Buenos días, Nelson, Pablo, qué bueno estar de nuevo con ustedes, lamentando todavía que estas sean las condiciones, pero siempre un placer. Bueno, gracias. Sí, entre McKinney. Sí, Nelson y yo comenzamos el programa y casi terminamos los comentarios en el mismo tenor de esto de la economía, de la intención de cambiar el Día de las Madres, el necesario equilibrio entre la economía y la salud. Activar la economía, pero manteniendo la salud. ¿Cuál es la posición del CONEP en el sentido general, para luego ir a lo particular? Porque hay un desafío, pero ¿cuál de los dos temas son más delicados? ¿Qué piensa el CONEP de todo esto? Pablo, si bien es cierto que las acciones iniciales en el manejo de esta crisis estaban enfocadas a controlar y adaptarnos a esta nueva realidad, no menos cierto es que en las últimas semanas le hemos dedicado mucho tiempo a entender qué está pasando en el resto del mundo. Hemos revisado 21 países, hemos consultado médicos, economistas, abogados, hemos discutido con diferentes sectores y subsectores de nuestra economía, entendiendo para la realidad dominicana qué es lo más prudente. Coincido plenamente contigo de que se requiere un equilibrio, y no solamente entre aplanar la curva y controlar la pandemia y el mitigar los efectos económicos, sino también con las libertades sociales en la República Dominicana. Entonces, ese trípode entre sanitario, económico y las libertades sociales en nuestro país debe mantenerse un equilibrio. Entonces, en general, lo que entendemos es que ahora que estamos atravesando la 9ª semana del periodo de emergencia, se requería lineamientos generales que permitiesen una transición hacia esa nueva realidad. Esos lineamientos generales coincidimos en términos de lo que se ha planteado, aunque estamos precisamente a la espera de cómo aterrizar a través de protocolos y adecuaciones adicionales. Ahí voy, César, a los protocolos a cumplir. El CONEP consideró positivo los lineamientos generales que presentó el presidente Medina para la reactivación gradual de las actividades económicas. Entonces, el CONEP es un conglomerado muy diverso. El asunto de los protocolos. Tú dices que se han preparado, pero ustedes tienen una empresa de este tipo, una industria tal. ¿Cómo se van a conjugar esos protocolos para las distintas fases? Yo le agregaría que cuando planteamos este rearranque, además de gradual, planteamos que fuese ordenado, inteligente, prudente y oportuno en el tiempo. Este planteamiento que efectivamente lo vimos con el gobierno, lo vimos con la oposición, lo vimos con diferentes sectores de nuestra sociedad, pues reflejaba muchas de las realidades que están atravesando estos sectores. Hemos visto 3 tipos de grandes efectos a lo largo de esta crisis desde el punto de vista económico. Hay empresas que han cerrado completamente sus actividades por mandamiento y por las cuestiones de distanciamiento social. Hay otras que están operando a media capacidad y hay otras que definitivamente, aunque están operando, enfrentan muchos obstáculos. Por eso, en la diversidad del CONEP sí hay todo tipo de visiones. Nosotros tenemos 57 asociaciones que son nuestra membresía, que forman parte de diferentes subsectores de la economía, algunas mejor preparadas para iniciar ahora, otras prolongadas en el tiempo. Hablábamos del sector turismo. El sector turismo es estratégico e importantísimo para el desarrollo de la República Dominicana. En todo momento, los representantes del sector turístico han planteado de que sus expectativas no son abrir en el corto plazo, no son que este miércoles de nuevo abrir, porque dependen de muchos factores. Tenemos los aeropuertos cerrados. En adición a eso, en esa transición habrá que ver cuándo también las personas en el resto del mundo recobrarán la confianza y tendrán la capacidad económica de volver a viajar. Entonces hay muchos factores que nosotros no controlamos. Ahora, lo que el sector turismo ha requerido es fechas en el tiempo que le permitan programarse, que le permitan hacer una serie de preparativos nacional e internacionalmente para cuando llegue esa fecha estar listos. Entonces, hay un escalamiento de cómo van entrando estas medidas. Hay sectores que definitivamente después de 8 semanas cerrados, ahora verán de nuevo esa oportunidad. Eso habrá que mitigarlo también con otro tipo de acciones, pero es un proceso ante una crisis de dimensiones mayores.
El compromiso del CONEP con su membresía en lo que tiene que ver con el cumplir los protocolos. El gobierno se ha mostrado sumamente débil para hacer cumplir sus decisiones de disciplina social. Eso está ahí. Los medios, yo hablaba de que están, usted busca los archivos de CDN, que van a encontrar con Mano Guayabo, la 17, zona de Santo Domingo Este, perfecta. Puerto Plata. Exacto. Entonces, en ese escenario, la posibilidad de que el CONEP, un poco con el poder que tiene en su membresía, haga algo que meta presión a esas asociaciones, le diga, mira, yo sé que ustedes se le imponen al gobierno muchísimas veces, porque es un asunto de país, vamos a respetar esas medidas de distanciamiento, qué sé yo abro la empresa, sí, pero a la hora de la verdad el protocolo de distanciamiento lo mando para el caray porque aquí las cosas se resuelven de otra manera, pero que ya sea como un compromiso ciudadano a partir del liderazgo que tiene con él sobre las asociaciones. Es decir, mira, yo sé que ustedes no respetan mucho al gobierno, pero vamos por un asunto de país a respetar esto. ¿Ustedes tienen algún plan en ese sentido? Porque personalmente yo estoy muy preocupado. Pablo, estamos a menos de 24 horas de que inicie esta nueva etapa con un rearranque. Y aunque ya estamos en la antesala de algo que se esperaba, no menos cierto es que el eje central de nuestra agenda todavía al día de hoy sigue siendo el tema sanitario. Sigue siendo el tema sanitario porque mientras no se tenga una vacuna para prevenir el contagio de esta enfermedad, será a través de las otras medidas que podemos irlo haciendo. Y a su vez identificando los casos y aislándolos para evitar contagios mayores. Nosotros hemos hecho planteamientos de resguardo mandatorio de la población vulnerable, de aquellos que están en edad de riesgo o aquellos que tienen otra condición clínica, que son los que requieren hospitalización, atención crítica y muchas veces lamentablemente mueren. El tema sanitario. Las autoridades, perdón, ¿qué le han respondido las autoridades? Porque por ahí va la naiboa del asunto. Envejecientes y personas con problemas coadyuvantes al coronavirus. En el discurso del presidente del pasado domingo, él planteó un aislamiento voluntario de la población vulnerable. Eso habrá que combinarlo con los indicadores que se han planteado, que entendemos que son acertados, porque no todo el control de esta pandemia se lleva a través de cuántas personas se contagian. Sabemos que hay personas que se contagiarán que no tendrán síntomas o que tendrán síntomas leves. Los indicadores de esta pandemia tienen que ver también con qué capacidad tiene nuestra infraestructura sanitaria, nuestros hospitales, qué capacidad de atención crítica tenemos y sobre todo cuál es el índice de letalidad y cómo evitamos que más dominicanos mueran. Entonces, sobre la base de esos indicadores, sobre una atención especial a la población vulnerable, tiene mucha lógica, Pablo, lo que tú planteas, y esto nos debe llevar a pensar de que aunque existen las condiciones para un rearranque, esa obligación individual, tanto de empresas como de personas, de acogernos a condiciones mínimas, es lo que va a garantizar que esto sea exitoso. De lo contrario, hemos visto muchos países que han iniciado procesos de apertura y luego han tenido que revertirlo. En todo el mundo. Lo vimos en Asia en la primera ola, lo vimos en Europa y ahora más reciente en Latinoamérica. Entonces, si nosotros no somos lo suficientemente conscientes de acogernos a las medidas de prevención, esto puede entonces colocarnos en una situación anterior. Dargan, ayúdanos a entender cuáles sectores se van a abrir mañana. Se sabe que nunca cerraron algunos completamente, pero hay alguna confusión, porque incluso desde ayer abrió todo el mundo. Digo todo el mundo exagerando la nota, porque ya hablamos del turismo, hablamos de las grandes plazas comerciales. En esta primera fase, ¿qué es lo que se incorpora? Y además te pregunto, no hay quejas ni celos entre los sectores representados por el CONEP, porque ustedes son un conglomerado muy, muy diverso, dije. Hubo una discusión amplia y profunda en torno a qué alcance podía tener esto dentro de la propuesta que formulamos desde el CONEP. Había quienes entendían que, como en muchos otros países, había que enlistar subsectores y áreas específicas de nuestra economía, irse al detalle de la panadería, la ferretería, el salón de belleza, y así sucesivamente irlo viendo en escalas. Nosotros entendimos que esa apertura se tenía que dar de manera general en nuestra economía, exceptuando sectores específicos que en esta etapa
pueden ser fuente adicional de contagio y no están llamados a ser los que también se incorporen. Me refiero a todo lo que tiene que ver con conglomeración, espectáculos artísticos, actividades sociales, restaurantes, etcétera. No es que no van a abrir, pero en esta fase que estamos, esos quedan relegados. Por demás, todos los sectores de nuestra economía, con las indicaciones, prácticamente tendrán la oportunidad de hacerlo a partir de mañana. Ahora bien, yo quisiera resaltar que es muy, muy importante que las autoridades pongan a disposición los protocolos, tanto el protocolo general que se anunció como los protocolos sectoriales, porque esto es lo que va a permitir no solamente a la empresa, sino a la ciudadanía en general acogerse a las medidas y recomendaciones que se están estableciendo. Entonces, ojalá hoy, en las próximas horas, esos protocolos estén disponibles y esto pueda producirse de una manera ordenada. De más está decir que el CONET va a apoyar cualquier medida disciplinaria que se tome en contra de cualquier empresa que viole ese protocolo y no va a practicar ese corporativismo equivocado que ocurre muchas veces, de que si yo soy periodista, yo toda vagabundería que comete un periodista, yo la justifico o miro para otro lado. Entonces, eso pasa. Pongo de ejemplo la profesión nuestra primero, pero ocurre mucho eso. Entonces, me imagino que el CONET pues va a ser en esto disciplinado y respetuoso de las disposiciones del gobierno. Pero si es posible, César, un poco una especie de breve briefing de qué tan grave es la situación del empleo formal hoy, el número de suspendidos, la gente que ha perdido el trabajo. ¿Cómo se ve desde el CONET, que se maneja lo macro, ¿no?, con todas esas asociaciones, la situación real del mundo laboral, por lo menos del formal? Porque si entramos en el informal lloramos, pero en el formal, por favor. Antes quisiera sí señalarte que en contraposición a lo que planteas, también hay una actividad corporativa responsable que más allá de buscar posiciones que les favorezcan por una coyuntura, lo que debe es acogerse a las normas mandatorias y a lo que más le convenga a la colectividad. Y yo creo que la actitud en este momento es esa. En parte de estos planteamientos que les he venido haciendo y que hemos venido consultando ampliamente, siempre se ha antepuesto el tema sanitario. Eso ha generado críticas, porque no siempre lo correcto es lo popular. Y lo popular hubiese sido hace días decir, vamos a abrir, y como en el hipódromo se abrieron las puertas y salen los caballos. Pero eso no necesariamente es lo correcto. Lo correcto es que sea gradual y que sea con reglas y que monitoreemos en caso de que tengamos que retroceder. Entonces, sobre la base de eso, el empleo ha sido sensiblemente afectado. Y iré de lo general a lo particular. En las cifras que recibimos del Ministerio de Trabajo la semana pasada, los trabajadores que habían sido formalmente suspendidos superaban los 850,000. En adición a eso, había más de 100,000, y esos son los famosos del programa Fase 1. En adición a eso, había más de 100,000 que se habían acogido las empresas al Fase 2, que estaban trabajando, pero que estaban recibiendo algún tipo de subsidio. Perdona la interrupción. Tú acabas de mencionar 800,000 almas. El número de empleados formales que tenía el país antes de esto, ¿por dónde andaba? Minutos más, minutos menos. 1.5 millones más o menos. Y hay 800, es decir, un poquito más de la mitad de la gente que tenía un empleo está suspendido o lo ha perdido. ¿Es correcto? Es correcto. Sobre todo suspendido, y el que ha suspendido no lo ha perdido. Por eso es dramático y es triste esta realidad. Es seria y se compara en proyecciones con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Estados Unidos está atravesando ahora por el momento del mayor índice de desempleo en su historia reciente. En los países de Asia todavía están en un proceso de recuperación. Entonces, insistiendo con lo correcto y lo popular, yo no quisiera venir con pañitos tibios a plantear una situación más allá de la realidad. Es dramático lo que está ocurriendo. Ahora bien, no hay estímulo suficiente, no hay subsidio suficiente, no hay apoyo social suficiente que pueda contrarrestar esta situación. Lo único que puede contrarrestarlo gradualmente es precisamente reactivar la actividad económica. Porque esto suspendido, la aspiración tanto de sus empleadores como de los propios trabajadores es volver a su trabajo, y es volver a su trabajo lo antes posible. Una limitación que se planteó en el tiempo era que la opción que se daba era acogerse o a la suspensión del empleado
o a que permaneciera activo con un subsidio que iba directamente y era menor. Nosotros entendemos que esto disparó la cantidad de suspensiones que se dieron, sobre todo de micro, pequeñas y medianas empresas. Se ha planteado ahora que se pueda presentar un programa fase mixto, que una empresa de cualquier tamaño pueda tener tanto trabajadores suspendidos como aquellos laborando con parte del subsidio. Entonces, entendemos que habrá una transición y que poco a poco se irán reincorporando. Y es muy importante, aunque me dices que lo dejemos de un lado por el momento, que esto es el trabajo formal. El mundo del trabajo y de la economía informal en la República Dominicana también es inmenso. Y es otra realidad también muy triste que se está viendo. Por eso, sí, según las estimaciones, ronda el 57% de nuestra economía en la informalidad. Eso es mucho. Entonces, la realidad, aquí tenemos supuestos y realidades. La realidad es que estamos atravesando una crisis de dimensiones mayores, una crisis sanitaria. Nosotros hemos tenido crisis políticas, económicas, ambientales, institucionales, pero esta es una crisis sanitaria, que sabemos de dónde viene, pero todavía no sabemos a dónde nos va a llegar. Entonces, sobre la base de las dimensiones de esta crisis, nosotros tenemos que actuar con la cabeza fría, pensando no solamente en resolver lo inmediato, sino cómo poco a poco construyendo el camino que dejamos. Dargan, el último corte de la suspendida, 800 y cuánto mil. Cerca de 850,000. 850,000 maquines, que tú me lo estás redondeando en 800. 850,000 trabajadores suspendidos. César Dargan, vicepresidente del CONEP. El CONEP tiene una relación muy fluida con el presidente Medina, con el gobierno. Digo, eso de fluido es una palabrita fina. De mil amores, de paños y manteles están ahí. Y eso es bueno, porque mira cómo se está dando toda esta transición, cómo se inicia una fase sin mayores traumas, cómo se han aplicado programas como este del FASE. Ustedes saludaron lo positivo del discurso del presidente Medina, los lineamientos generales, pero hubo una parte de la locución del mandatario en la que ofreció garantías para la celebración de elecciones y apoyo a la Junta Central Electoral. Entonces, el CONE, como miembro de la Comisión de Acompañamiento, la del Consejo Económico y Social, ¿tiene alguna opinión sobre esa posición del presidente Medina sobre la celebración de elecciones y de apoyo a la Junta? Y además, aprovecho para preguntarte, ¿cómo va ese acompañamiento a la Junta Central Electoral? Bueno, Nelson, muchas cosas juntas, pero quisiera empezar por decir que la relación que tiene el Consejo Nacional de la Empresa Privada con el presidente Danilo Medina y con el gobierno de la República Dominicana es una relación de respeto y de colaboración. No es una relación que va más allá del respeto y la colaboración que tiene que ver en el motor del desarrollo de la República Dominicana, que son los sectores que representan su economía y las autoridades. Pero esa misma relación de respeto y colaboración existe con todos los actores políticos de la República Dominicana. Vinculo ese tema con lo que planteas de la Comisión de Acompañamiento y el tema político. Nosotros en febrero de este año vivimos lo insólito, que se suspendieran unas elecciones en la República Dominicana. Algo reprochable que detonó una crisis de dimensiones mayores. Al momento de ocurrir eso, el CONEP, procurando la estabilidad en la República Dominicana, empezó a tratar de construir puentes que permitiesen la comunicación con los diferentes actores políticos. La comisión que surgió, esta comisión de acompañamiento, es la diversidad más amplia que se puede tener de la sociedad dominicana. La Iglesia Católica y Evangélica, los empresarios y la sociedad civil, los jóvenes manifestantes, todos estamos sentados en una misma mesa. Y estamos en una misma mesa con diversidad de identidades, pero con unidad de criterios. Y esa es la agenda que se ha mantenido. Ayer participamos ayer participamos en la última reunión con la Junta Central Electoral. Hemos venido dando seguimiento a todos los temas que tienen que ver con la organización. Sabemos que la discusión gira ahora en torno a las votaciones de los dominicanos en el exterior. Es un tema para el cual la Junta Central Electoral deberá decidir en un periodo corto de tiempo y traer mayor certeza y claridad a toda la población. En adición a eso, hemos percibido que la organización sigue avanzando. La Junta Central Electoral ha encaminado la organización de unas elecciones
tiempos de COVID, que no es tarea fácil, por lo cual nosotros que veníamos arrastrando esto de febrero, superándolo en el mes de marzo, las elecciones presidenciales y congresionales, como quieran, iba a tener retos, pero en época de COVID aún mayor. Entonces esa preparación está en curso. Lo fundamental es que los partidos políticos y la Junta tengan también una relación de armonía, de regulador y regulado, de autoridad y de actor del proceso, pero de armonía, y que estas previsiones se puedan hacer en el tiempo. Nosotros estamos convencidos, y ahí también voy directamente a tu pregunta, de que tienen que realizarse elecciones en la República Dominicana, tienen que ser ordenadas y transparentes, y la voluntad del pueblo debe respetarse para que tengamos un gobierno nuevo en el mes de agosto. Indudablemente que el CONEP se ha convertido en un ente de equilibrio, con una principalía importantísima en todo este proceso, tanto de la negociación empresarial, el equilibrio del que hablaba, salud, empresa, como también dentro de esa comisión de seguimiento ante la gravísima crisis de confianza que tenemos en la República Dominicana, especialmente en el tema político electoral. Entonces, como yo sé que el CONEP está donde se cocina el sancocho, finalmente quiero preguntarte cómo está lo del voto exterior, del dominicano en el exterior, porque si algo se sabe es que es una decisión última de cada estado. O sea, la República Dominicana no decide si se vota o no se vota en ningún otro país. Entonces lo que se están buscando es alternativas. La lógica manda, bueno, pues usted puede que el dominicano vaya a votar en su territorio en cada país, que es la embajada, su consulado. Sí, pero ahí entra lo del partido gobernante y la desconfianza. ¿Qué se ha hablado de alternativas al voto del dominicano en el exterior a partir de que hay una realidad incuestionable, y es que la decisión última la tiene cada país de autorizar o no ese voto extranjero? Hay cuestiones, Pablo, de derecho y hay cuestiones de hecho. Hay cuestiones de derecho porque nadie está discutiendo la facultad, el derecho que tienen los dominicanos en el exterior, garantizado por nuestra Constitución y por las leyes, a ejercer su voto. Eso es algo así. También que la relación entre los estados norma la soberanía y la independencia que tiene cada cual de dictar las normas internas, las disposiciones internas que permitan la convivencia. Esas cuestiones de derecho se combinan con las de hecho. Estamos atravesando una pandemia que tiene diferentes niveles en diferentes países, que todavía la proyección en el tiempo es poco certera. Una cosa es la realidad que estamos viviendo al día de hoy y otro, qué ocurrirá de aquí a 6, 7 semanas cuando tengamos las elecciones. Entonces, se tendrá que procurar un equilibrio entre respetar el derecho, pero atender los hechos. Y para eso es fundamental que este diálogo siga fluyendo. Es válida la voz que está levantando nuestra diáspora, porque ya había ocurrido, ya en el mes a finales del año pasado, no fueron parte de los procesos de primarias. Entonces, es válido que con lo que representan para nuestro desarrollo levanten su voz, pero también es válido todos aquellos que están anteponiendo el tema sanitario y la complejidad de la coordinación de una cuestión de esta índole. O sea que lo que esperamos es que el diálogo sea responsable, no sea politizado por un interés en particular, sino que se haga lo que más convenga y que eso se anuncie lo antes posible. Bueno, Dalgan, al cierre, 2 preguntas por el precio de una. Apunta ahí. Número 1, la tasa del dólar comenzó a deslizarse suavemente. ¿Tú crees que puede ser un primer síntoma de malestar en la economía? Y segunda pregunta, ustedes en un primer momento, junto a Sanar una Nación, se cantearon con 263 millones de pesos. ¿Ha habido otra solidaridad material de ese tipo? En cuanto a la primera, el dólar es un tema de preocupación y atención en la agenda de todos los sectores de nuestra economía. De hecho, en todas las reuniones que hemos tenido con las autoridades lo hemos conversado, hemos valorado las decisiones que desde el Banco Central se han tomado para mantener la estabilidad en la tasa cambiaria. Sin embargo, entendemos que hay que ponerle atención. Los generadores de divisas en la República Dominicana, las exportaciones, el turismo, la inversión extranjera, las remesas, están todos sensiblemente afectados. Por eso el ingreso de dólares a nuestro país está afectado.
pero las medidas de contención de esta crisis, sobre todo la disponibilidad y la estabilidad que se requieren, son fundamentales. Yo quiero rescatar ahí el factor intangible que Pablo mencionó, que es el factor confianza. Por sobre todo, aún con la dimensión de esta crisis, lo que no podemos es perder la confianza y debemos tomar todas las decisiones que nos permitan mantener un ambiente de confianza. En cuanto a la iniciativa filantrópica a través de Sanar una Nación del CONEP, ese monto, te lo actualizo, llegó a alrededor de 400 millones de pesos. Esta semana nosotros estamos haciendo entrega formal de otros insumos. Hemos enfrentado los problemas que hay en la logística y el suministro internacional y las dilaciones en la entrega de muchas de estas cosas. En el día de hoy estaremos entregando 2 máquinas GeneXpert 16 para el procesamiento de pruebas y antes de terminar la semana, pruebas adicionales, equipos de protección personal y ventiladores. Entendemos que esto seguirá. Hay un grupo importante de empresas comprometidos con esta causa y de nada nos sirve pensar en economía si no le garantizamos la sanidad a todos los dominicanos. Muchísimas gracias. Don César Largan, el vicepresidente ejecutivo del CONEP, ha estado con nosotros. Importantes respuestas que ayudan a comprender un poco mejor la situación actual de nuestro país en el mundo empresarial y, por qué no decirlo, también en el mundo político. Muchísimas gracias, César. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y cuando retornemos, atención, vamos a hablar del sector transporte. Don Antonio Marte es nuestro entrevistado en breve. El director de CONATRA va a estar con nosotros. Ya regresamos. Gracias, César. Gracias.